buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos 1 o 2 veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que sigan repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Muy bien, alumnos. La clase de hoy es el ecumenismo. Vamos a ver qué es el ecumenismo. Vamos también quiénes forman parte del ecumenismo. Solamente decirles, mis queridos alumnos, esta clase es muy importante, como todas, pero aquí es un poquito más especial y te pido mucha concentración. Vamos a la siguiente diapositiva. Vas a copiarlo, por favor, en tu cuaderno, la clase de hoy. ¿Qué es el ecumenismo? Muy bien. El ecuménico es ser universal. Es conocer, comprender y tomar en cuenta la diversidad de formas de habitar nuestra tierra y defender el derecho de todos y todas para vivir dignamente en este hogar común. Creemos que la expresión, reflexión y acción de la fe debe dar cuenta de un compromiso por la vida digna. Por ello, nuestro ecumenismo es profético, ecológico, educativo, político y teológico. Vamos a ver por qué decimos que es profético. Porque denuncia la destrucción de la casa común, el empobrecimiento de sus habitantes y la exclusión. Pero también anuncia, construye y trabaja por alternativas económicas, políticas y culturales de vida digna. Ecológico, porque cuida de la tierra y le devuelve la capacidad de generar vida en forma comunitaria y solidaria. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos, alumnos, profético? Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una opinión, cada habitante. ¿Pero para qué? Para poder crecer. Y en lo ecológico es cuidar la naturaleza. En lo educativo es fomentar la construcción de conciencia crítica, el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos en su plenitud. O sea, que nosotros estamos educando, construyendo los derechos y conocimientos. En lo político es que promueve la capacidad organizativa y propositiva para participar en la toma de decisiones a diferentes niveles. Claro,
Sabemos que tenemos gobernantes, ministros, presidente, en las cuales ellos tienen que tomar una decisión muy buena para el habitante. Y teológico, porque reflexiona la fe y la experiencia de lo divino, desde la construcción del reino y la ética del Evangelio, en la interacción con otras espiritualidades. Quiere decir que todos estos compromisos debemos de hacerlo junto con lo que nosotros creemos, sea la religión cual sea, pero que esté presente Dios. También el ecumenismo parte del Concilio Vaticano II y otros documentos que señalan que la única iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Pero ello no significa que tenga en poca consideración a las otras iglesias y comunidades cristianas, sino que está acompañada por la conciencia de que esto no es un mérito humano, sino un signo de la fidelidad de Dios, que es más fuerte que las debilidades humanas, y que los pecados que la Iglesia ha confesado de forma solemne ante Dios y ante los hombres al principio de la Cuaresma del 2000, la Iglesia Católica sufre por el hecho de que verdaderas iglesias particulares y comunidades eclesiales con elementos preciosos de salvación están separadas de ellas. Desde el Concilio Vaticano II se nos ha exhortado a trabajar por la unidad de todos los cristianos. Muchos han sido los esfuerzos en este sentido, que se han llevado por diferentes partes para lograr este objetivo. Habiéndose logrado grandes avances, no podemos ser indiferentes a estos esfuerzos. Tratemos de conocer y entender más estas religiones cristianas para poder sumar al empeño ecuménico. Quiere decir que todas las religiones deben ser solamente una. Y eso es el ecumenismo. Y lo vamos a seguir viendo y entendiendo en las siguientes diapositivas. Lo vas a copiar en tu cuaderno. ¿Cuándo se inicia el ecumenismo? Comienza con un primer intento en 1873 del Parlamento Internacional de las Religiones. Se reúnen en Chicago bajo la iniciativa de Swami y de un estadounidense cristiano unitariano. Son mandados delegados de todas las religiones, incluida la religión católica. Es una actividad donde desarrolla durante la historia de la Iglesia. También son documentos del magisterio de la Iglesia donde nos enseña al respeto. Documentos del Vaticano, que ahí lo puedes ver. Entonces, vuelvo a repetirte. ¿Por qué se forma el ecumenismo? Porque quiere que todas las religiones sean uno. Y esto se ha iniciado desde el año 1873. Las características de la población de su ecumenismo es que junto con los cristianos hay distintas éticas como comunidad musulmana, comunidad hebrea y comunidad hindú.
Cada una mantiene sus propias costumbres y tradiciones. La presencia de las dos primeras se remontan a lejanos tiempos históricos, siendo la hindú la de más reciente implantación. Actualmente la población seití supera los 70.000 habitantes. Entonces, el ecumenismo es de la parte musulmana, hebrea y hindú. También tenemos otro concepto del ecumenismo. Es que dadas a otras instituciones religiosas, será el ecumenismo que se refiere a toda iniciativa que apunte a una mayor unidad de los cristianos o cooperación entre las distintas confesiones religiosas cristianas. Y para esto tenemos 3 pasos para lograr la unión de las iglesias, como el diálogo, la oración y la colaboración. En el diálogo tenemos la amistad y la teología. En la oración, pidiendo siempre estar en unidad, ser uno. En la colaboración es ayudar unos a otros. También tenemos los medios para realizar el ecumenismo. Primeramente, deberán evitarse juicios y actos que en justicia y verdad sean contrarios a los hermanos separados. En segundo lugar, se promoverá el diálogo entablado entre peritos técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebradas en espíritu religioso. Cada una de las religiones tiene sus costumbres. Cada uno de ellos tiene su manera de pensar y de actuar. Y a veces han empezado a hacer cosas humanas, como juicios. Y eso no debería ser. Sino, deberían siempre estar en unidad. También el proceso ecuménico lo vas a copiar en tu cuaderno. Tenemos 4 procesos. El primero es que Cristo fundó una iglesia, solamente una, y fue confiada a Pedro y los apóstoles. Desde el día de Pentecostés, iniciaron su misión de llevar la buena nueva a todas las gentes, quiere decir la palabra de Dios, admitiendo en la iglesia a todos los que adoraban a Cristo. La división del cristianismo y la iglesia se dio a mediados del siglo IX en Oriente y en Occidente. Entre la iglesia romana y las liberadas, así como las del anglicanismo, por tener diferentes ideas religiosas. 3. Este provocó la separación de estas religiones. Así es el caso de la Reforma Protestante de Martín Lutero, el cual no estaba de acuerdo con las ideas puestas por el catolicismo romano. Por eso que desde ahí es de que se separa la iglesia. En el siglo XX, si bien marcado por páginas muy oscuras como las guerras mundiales, también se han dado avances en el ecumenismo mundial. Uno de los impulsores más importantes en este siglo ha sido Juan Pablo II. Quiere decir que el que pudo reunir a todas las religiones fue Juan Pablo II, que lo tuvo en el Vaticano. Pudo tener una conversación con todas estas religiones.
Vamos a ver también una breve historia del movimiento ecuménico. Empezamos. Se realiza la primera conferencia mundial en Edimburgo en 1910. En 1918, un obispo luterano se acerca a clérigos católicos para hablarles de la paz. En 1919, una división de obispos episcopalianos se acerca a diversas iglesias europeas. En 1938 se fija el Consejo Mundial de Iglesias en Utrecht a causa de la Segunda Guerra Mundial. En 1927 se da la primera Conferencia Mundial de Fe y Constitución Lausana. En 1921 se funda el Consejo Misionero Mundial en Londres. La creación del Secretariado para la Unión de los Cristianos se fija en 1960. En 1964 se da la promulgación del decreto Unitatis Redintegrae. En 1995, Juan Pablo II publica la Carta Encíclica. Esto significa ser una sola iglesia. Los objetivos y condiciones del ecumenismo. Lo primero que debemos de tener es para cumplir la oración de Jesús que dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. El objetivo es la unidad. 2. Para poder hacer misión bien, sin presentar a Cristo tan dividido y roto. Quiere decir que muchos de ellos hablan por su manera de que ellos creen. Y la 3. Caminos hacia la unidad son, lo que te decía, ¿no? La oración, el diálogo y la colaboración. Pidiendo unidad, la amistad y ayudarnos los unos a los otros. Quiere decir que todo este resumen es que Jesús hizo una sola iglesia y que todos debemos de continuar lo que Jesús dice, no lo que a veces el hombre quiere hacer entender. Eso es lo que nos pide el ecumenismo, ser uno, que no se hayan separado de la religión católica. Esta renovación institucional de los fieles católicos deben examinarse y hacer que su vida dé un testimonio más fiel. Ser perfectos como mi Padre es perfecto. Conservar la libertad en sus diversas formas de vida espiritual, como reconocer y apreciar con alegría los bienes cristianos, admirar a Dios en sus obras. El objetivo y condiciones del ecumenismo es eso, unidad, amor, para poder así transmitir la vida de Jesús y qué es lo que nos quiso enseñar a través de sus parábolas, a través también de las oraciones que Él también nos dejó y los sacramentos. Vas a copiar en tu cuaderno este mapa conceptual. Vamos a ver no solamente el ecumenismo, sino también los movimientos religiosos. Hemos visto los movimientos la clase pasada de algunas religiones, ¿no? Pero también ahora vamos a hablar sobre el ecumenismo. Este diálogo interreligioso nos hace referencia a la espiritualidad compartida en las religiones
monoteístas. Escucha bien, monoteístas quiere decir en un solo Dios. Entre ellas tenemos el islamismo, el judaísmo y hermanos separados no cristianos. En el islamismo se origina en el año 622 después de Cristo en Arabia. Su fundador es Mahoma. Su doctrina es Alá. Es el único Dios. Ellos le llaman a su Dios Alá. Su libro sagrado es el Corán. En el judaísmo es hace 4000 años. Su fundador es Abraham. Su doctrina es creer en un solo Dios creador. Su libro sagrado es la Torá. Es cuna del cristianismo y el islamismo. En los hermanos separados no cristianos es que no admite los dogmas de la Iglesia Católica. Creen que la revelación divina está abierta y marginan la Biblia. Esas son los movimientos religiosos más conocidos o conocidas, en la cual el ecumenismo quiere que estas religiones sean una sola, como el de la Iglesia Católica, reunir a todas estas religiones. También lo vas a copiar en tu cuaderno, este mapa conceptual. Es que el ecumenismo es el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo. ¿De dónde proviene? Proviene del griego, que significa lugar habitado por la humanidad. ¿Y para quiénes es? Es restablecer la unidad de todos los cristianos. ¿Cuáles son sus etapas? Es que es organizado por los hermanos separados, cristianos evangélicos, desde 1910. La segunda etapa es promovido por la Iglesia Católica, que reúne a las iglesias cristianas que invocan al Dios uno y trino, que confiesan a Jesús como el Señor y Salvador desde 1878 con León XIII, movimiento unionista. ¿Cuáles son sus documentos ecuménicos para restablecer la unidad de todos los cristianos? Son estos tres, que fueron escritos por Pablo VI y Juan Pablo II. En el año 1964, por Pablo VI, y 1965, también por Pablo VI, y después por Juan Pablo II en el año 1995, en las cuales en ese tiempo de Juan Pablo II pudo reunir a todas las religiones y decir que éramos uno, y todos ellos que estaban en ese momento pudieron empaparse un poco más sobre la Iglesia Católica y quedaron en que todos éramos hermanos. Pero lamentablemente, cuando Juan Pablo II fallece, de nuevo cada uno de ellos empezó a hacer sus propias religiones. Aquí pueden observar, mis queridos alumnos, algunos documentos de la Iglesia Católica sobre el ecumenismo. Cada uno de ellos
es dirigido a todas las religiones. ¿Para qué? Para que todos ellos vuelvan a ser uno. Todos ellos son cartas escritas por los papas en esos tiempos que ellos estaban, como Juan Pablo II, Benedicto XVI y actualmente ahora Francisco, porque empieza también con Pío VI en 1927. Todo esto, como te lo vuelvo a repetir, son las cartas eclesiásticas que hemos estado viendo anteriormente. ¿Te acuerdas? Que mirábamos que las cartas eclesiásticas eran circulares, donde podíamos hablar también sobre la necesidad de la persona humana y así poder reformar la religión católica. ¿Para qué? Para que todas las religiones nos acompañen a ser una sola. En el Consejo Mundial de Iglesias fue formalmente constituida en su primera asamblea, que fue el 23 de agosto de 1948. Desde esa fecha se ha convertido en la mayor expresión visible de la vida ecuménica en el siglo XX. Es importante que revisemos sus inicios y cómo se gesta para que podamos entender desde dentro del Consejo Mundial de Iglesias, del cual la Iglesia Metodista del Perú forma parte siendo miembro pleno. Al gestar una asamblea de iglesias era con el fin de unir esfuerzos y crear espacios de diálogo entre las diferentes iglesias alrededor del mundo y al mismo tiempo de que éstas pudieran dar un testimonio común de unión y servicio. Como pueden ver en la imagen, podemos visualizar un obispo o un papa o un sacerdote, eso es en la religión católica. También podemos ver otra religión que es ortodoxos y en el otro lado podemos ver la religión de un hermano separado, donde están ahí abrazados. ¿Por qué? Porque están llegando a un acuerdo de que a pesar de que tenemos costumbres distintas, pero vamos al mismo propósito. ¿Cuál es el mismo propósito? Seguir evangelizando la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces, la conclusión de la clase de hoy es que la unión de las iglesias, aunque es difícil, no es imposible de lograr. Jesucristo, al crear la iglesia, dijo claramente que seamos uno y que convivamos en la misma iglesia. Y hay que cumplir con su palabra para que así Él derrame todas sus bendiciones y gracias sobre nosotros, los hijos que se separaron entre ellos. El Consejo Mundial de Iglesia es un ejemplo de los esfuerzos por lograr la unión de todas las iglesias del mundo que creen en Dios y que están seguros de que Jesús es nuestro Salvador. Además, en estos consejos se trata este tema ecuménico y se dan muchas ideas para lograr la unión, así como documentos religiosos. No está solo en las autoridades religiosas lograr la unión de las iglesias y de los hermanos separados, sino también en todos nosotros, no discriminando a nadie por su religión, no dejarnos llevar
por comentarios hirientes a nuestra religión y sobre todo dialogando y teniendo cada vez más entendimiento a nuestros hermanos. Vuelvo a repetir. Entonces, el ecumenismo se busca para la unidad, que todos tengamos la misma religión. Hemos terminado la clase, mis queridos alumnos, pero ahora debes de contestar en tu cuaderno y también en actividades de Cubicol estas preguntas. ¿Qué es el ecumenismo? Por favor, tiene que ser extensa o larga la respuesta. ¿Por qué? Porque es una parte de la clase. También me vas a escribir las 3 religiones del diálogo interreligioso, que está en la diapositiva que te he pasado en los mapas conceptuales. También me vas a escribir la conclusión del ecumenismo. ¿De qué ha tratado todo esto? Que lo hemos visto en la diapositiva final. Muy bien, queridos alumnos. Hasta la próxima clase.